Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana Noticias. Nos acompaña a esta hora Daniel Rojas Medellín. Él es el presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE y lo hemos buscado por un reciente informe que ha publicado Semana con respecto a una auditoría que le hizo la Contraloría durante los años 19 a 21 a esta entidad. Daniel, gracias por recibirnos. ¿Conoce usted ya el informe de la Contraloría? Gracias, Diego. No. El informe no ha sido liberado, por lo tanto formalmente no lo conocemos. Conocemos apenas lo que han revelado medios como Semana. Sí, en el debate que hubo previo en el Congreso y al cual usted asistió a un debate de control político, hubo una afirmación de un senador que nos llamó poderosamente la atención. Decía el senador que la SAE había sido peor o había resultado peor que la DNE, la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes. Les puso una lápida de una vez en la SAE. Bueno, claramente en ese debate coincidíamos de fondo con el senador citante y con las senadoras citantes, en tanto que desde el momento en que se crea SAE, después del triste episodio de la extinta DNE, de la fallida DNE, pues no ha habido digamos, los resultados que se esperaban, ¿no? De hacer ese traslado no solamente de nombre, sino también de procesos y de efectividad o eficiencia en la administración de los activos. Usted está sentado al frente de la SAE desde hace pocas semanas, vamos a cumplir tal vez 2 meses de gobierno el próximo 7 de octubre, bueno, prácticamente. ¿Qué encontró en la SAE? Nosotros llevamos apenas un mes en la SAE y como manifestaba en ese debate, pues hemos encontrado una situación que nos preocupa mucho, y esas preocupaciones que dejamos en evidencia en el Congreso de la República también se las hemos llevado al señor Contralor, también se las hemos hecho llegar a la Fiscalía, y es que en primera instancia el inventario de activos de la SAE no es coherente con lo que materialmente tiene la entidad. Nosotros a ciencia cierta no tenemos una cifra exacta de los bienes muebles e inmuebles que administramos, en tanto que también los sistemas de información pues son muy variables y muy susceptibles, no son interoperables con los sistemas de información de la Fiscalía, no están estandarizadas las cifras. Entonces, por ponerle solo un ejemplo, hay bienes inmuebles que pueden estar registrados en hectáreas y otros en acres y otros en yardas y así sucesivamente, pero además no hay una valoración de los mismos, hay un rezago en los estudios de valoración de los activos, lo que nos lleva a preocuparnos demasiado porque creíamos que nos íbamos a encontrar con un stock de activos muy potente, principalmente en términos rurales, en términos de tierra rural, pero pues evidentemente el primer reto va a ser entonces levantar el inventario y, como lo he dicho varias veces, transparentarlo. Claro, vamos por partes. Dices tú que pusiste en evidencia esta situación en la Contraloría y en la Fiscalía. ¿Por qué en la Fiscalía? La Fiscalía es la entidad que en este caso allega, o mejor, concurre con nosotros en los procesos de extinción de dominio. Es la Fiscalía finalmente la que en todo operativo, pues junto a SAE, siempre está presente para hacer los levantamientos, y por lo tanto los inventarios de ellos y los sistemas informativos de ellos deberían de tener una coherencia con el nuestro, Lo que hemos hablado en conversaciones bilaterales con la fiscal delegada es que evidentemente esos dos sistemas de manejo de la información no tienen interoperabilidad.
y entonces no son compatibles. Por lo tanto, pues ha sido tanto de parte de ellos como de parte de nosotros, parte de las preocupaciones que nos hemos manifestado mutuamente. Sí, una de las preocupaciones del documento que tiene la Contraloría en sus 126 páginas y que conocimos a través de semana, es que habla de que la entrega no se hizo física, sino que la entrega fue documental. Es como si la entrega se hizo en papeles, ahí hay tantas cosas y tantas cosas, pero nadie fue y dijo, sí, aquí hay 5 casas, aquí hay 2 carros, aquí hay 3 cuadros, aquí están 50 gramos de oro. Es decir, la entrega, y ese es uno de los problemas, no fue física como debería ser en estos casos, sino documental, en papeles. Así es. El inventario en el papel, además, que yo quiero insistir sobre esto, la forma en el que se registran los activos y en el que se salvaguarda la información, se custodia la información, es muy primitivo, ¿no? Aquí hay unos sistemas del manejo de la información que tenemos el reto de robustecer para no solamente tener la posibilidad de administrarlos en tiempo real, estandarizados, sino además custodiados, y entonces lo que allí aparece no ha sido cotejado con lo que materialmente tiene la entidad. Es un rezago que nosotros hemos evidenciado de años, desde la antigua DNE, y que nos ponen el reto entonces de ir a buscarlos materialmente, que pues yo aprovecho para decirlo, esto no se va a poder subsanar en el corto plazo, claro, porque vamos a tener entonces que ir a buscar esos predios, esos activos donde estén, y si no están, entonces poner la alerta a las autoridades y averiguar qué pasó. Claro, advierte en ese informe también la Contraloría, que está próximo a ser liberado, que lo que hay es un caos y un desorden total al interior de la SAE. Sí, nosotros pues, hemos sido un poco cautos en pronunciarnos, digamos, aunque lo hemos hecho de manera pública, en el Congreso de la República particularmente, pero este caos no quisiéramos pensar que es un caos provocado, ¿no? Pensamos que si nos convergemos entre las autoridades del órgano de Fiscalía, Contraloría, pero también la sociedad civil, el Congreso de la República, en hallar lo que no encontramos, pues pudiéramos darle una organización a la SAE para poder tener muchísima mayor convergencia en los propósitos del gobierno, porque realmente pues bajo este nivel caótico de la información y del inventariado, pues se nos hace muy difícil la labor. Claro, el mismo documento, y perdona que sea tan reiterativo en el documento, habla de los avalúos de algunos y pone unos ejemplos, y habla de avalúos irrisorios. Entonces, sí, por ejemplo, una casa o una finca avaluada comercialmente únicamente en 100,000 pesos, un parqueadero en Bogotá, en la zona de Unicentro, en 35,000. Es decir, bienes que deberían tener un avalúo comercial grande, porque son muy grandes, tienen unas cositas pequeñitas. ¿No le llama la atención eso? Muchísimo. Hay un rezago en los estudios de valoración del más del 70%. Y eso pues tiene unos impactos sobre los ingresos de la SAE, por lo tanto un impacto en los ingresos de las entidades del sistema de extinción de dominio, de los órganos de justicia, y queremos corregirlo, pero esto, para corregirlo, vamos a tener que incurrir en gastos, en costos, porque digamos que tratar de subsanar un rezago del más del 70% en los estudios de valoración, pues no va a ser una tarea difícil. Entonces, también quiero advertirlo, vamos a entrar a generar algunos costos que espero que no les sorprendan ni a los medios de comunicación ni a los órganos de control, porque hay que hacer el inventario y hay que hacer los avalúos. Cuando dices eso, es lo que estás diciendo tú, Daniel,
es de alguna manera en que vas a necesitar dinero, presupuesto, un presupuesto grande, para contratar gente que se encargue y se ponga el chaleco de SAE y se vaya a buscar los bienes y a ver dónde es que están. Es decir, y podemos hacer un cálculo de cuánta gente necesitas o cuánta plata necesitas. Nosotros recibimos la entidad con un estudio de cargas, pero ese estudio de cargas no tenía estos propósitos tan puntualizados. Entonces nosotros vamos a empezar a generar no solamente el estudio de cargas, sino a contabilizar lo que requerimos para hacer el inventario, para levantar el inventario y para empezar a valorizar los activos, digamos, los más desactualizados, y que, insisto, esto va a tener unos costos. Pero no podemos saber todavía cuánto es. Que hoy no los tengo cuantificados. ¿Pero es harta hoy plata? no los tengo cuantificados, estamos a un mes al frente de la entidad, pero evidentemente van a redundar en unos costos adicionales al presupuesto que generalmente tienen para funcionamiento la SAE. Claro, el informe también advierte que no se sabe cuántos bienes hay en total de verdad, que ahí hay una cifra y unos números, pero que nadie sabe si eso es cierto y son todos esos bienes los que hay. Nosotros recibimos en el empalme la información de 24.400 bienes inmuebles entre urbanos y rurales y entre extintos y en proceso de extinción. Esa es, digamos, como la base sobre la cual nosotros actuamos, pero evidentemente parte de la necesidad de hacer el inventario con la robustez que merece una entidad tan grande como la SAE, pues debe de redundar ese ejercicio en que podamos ampliar esa cifra y tener entonces una cifra muchísimo mayor y real, y que cuando yo lo decía esta mañana y me criticaban, que sea transparente. Que cualquier colombiano o colombiana que se meta a la página de la SAE sepa qué administramos, cómo lo administramos, e incluso si desea ser depositario de alguno de esos bienes, pues, y cumple los requisitos, lo sea. Porque esa es otra alerta que nosotros tenemos, y es que los depositarios están muy concentrados. Claro, ahí le quería hacer esa pregunta porque el informe habla de los depositarios y dice que hay depositarios que superan el tope de bienes que pueden obtener. Creo que en el caso de las personas naturales son 600 o algo así, y en caso de las sociedades no puede superar los 5, pero que se evidencia en ese informe que hay personas que tienen mucho más de lo que deberían tener y sociedades que tienen mucho más de lo que deberían tener. Y claramente ya estamos trabajando en modificar las metodologías para la adjudicación de depositarios. La idea es que hoy en día hay unos requisitos que hay que evaluar, que ponen, digamos, barreras de acceso a personas naturales y jurídicas, incluso que pudieran ser depositarias, pero que sin poner en riesgo la administración de los bienes que administramos, pudiéramos entonces ampliar ese universo de depositarios y generar una adjudicación más democrática, ¿no? Porque una queja que también he escuchado insistentemente es que no solamente hay concentración, sino además hay concentración de los mejores activos, de los más rentables. Entonces, como aquí administramos de todo, hay unos que pueden ser muy atractivos, como otros que no pueden serlo tanto, pues que esa adjudicación también sea lo más democrática posible. Daniel, el presidente Petro en sus discursos, tal vez en el de su posesión, pero también cuando lo posesionó usted, hablaba del tema de poder tener el tema de tierras, y que aquí estaría basada prácticamente parte de su política para poder entregar esos 3 millones de hectáreas que el gobierno se comprometió cuando firmó el proceso de paz. ¿Eso va a ser posible? La reforma agraria es una política de Estado que le concierne al Ministerio de Agricultura y al sector agricultura en general, con todas sus entidades. No es SAE una entidad del sector agricultura, ni es la llamada a hacer la reforma agraria. No obstante, y eso sí lo quiero dejar muy claro, nosotros estamos llamados, y ha sido digamos que un mandato del presidente de la República, una instrucción precisa, estamos llamados a converger en los propósitos de la política agraria del país, que tiene que ver no solamente con otorgar derechos de propiedad, es decir, titular tierras, sino también con ser derechos de uso, es decir,
que la política de la producción agraria, a partir de las tierras que tenemos en SAE, pues empiece a ser la de la producción campesina, indígena y negra. No un poco desconcentrar el uso improductivo de la tierra y ponerla a producir. Eso no requiere necesariamente que le demos derechos de propiedad a los campesinos, que hay que hacerlo y que para eso lo harán en la reforma agraria, pero que nosotros podemos ser la cuota inicial de esa reforma agraria, dando derechos de propiedad cuando podamos y dando derechos de uso en la mayor cantidad de tierras que podamos dar derechos de uso. Sí. Y eso quiere decir producción campesina. Sí, pero si no se sabe cuántas hectáreas hay en total. Nosotros, aun cuando tenemos este evidente problema, hemos ya caracterizado 65.000 hectáreas que en el muy corto plazo van a estar, digamos, siendo productivas en el marco de la reforma agraria. Es decir, 65.000 hectáreas es lo que aporta la en SAE, el corto plazo. En el corto plazo. A medida que vayamos ampliando el inventario, a medida que vayamos conociendo más el universo de tierras, además tierras con vocación agropecuaria, agrícola y agropecuaria, ¿no? Porque no pueden ser cualquier tierras, entonces iremos convergiendo con mayor cantidad de hectáreas en ese propósito. En el debate que se llevó a cabo en el Congreso, uno de los senadores citantes hablaba del oro, que era parte de los bienes que administra la SAE y también del ganado de las FARC y lo que ha entregado las FARC. Sobre eso también dijo, si no estoy mal, no se sabe dónde está el oro, se perdió. El oro se ha comercializado. No han terneros El oro se ha comercializado. Ahí tenemos un problema también grande y lo dejé expresado en este debate, y es que el decreto que enmarca digamos esta misionalidad de administrar los bienes extintos de la antigua guerrilla las FARC nos obliga a utilizar un fideicomiso el cual funge como de administrador de estos activos, ¿cierto? Y ha sido óbice para la efectiva reparación de las víctimas, ¿no? En tanto que incluso nos cobra unas cuotas de administración, unas comisiones de administración, claro, fijas y otras variables que van degradando en sí mismo el activo, y entonces si no hay celeridad en las políticas, pues lo que se está haciendo es depreciar el fideicomiso. Nosotros creemos que este fondo debería ser administrado directamente por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, y en ese caso nosotros hemos, tal y como nos lo ha ordenado el mandato, el decreto, pues administrado casi que somos un eslabón en la cadena, pero realmente eso se podría optimizar si la unidad de víctimas administra directamente el fondo. Sí, usted es uno de los hombres más cercanos al presidente Petro. ¿Ya le contó y le dijo, allá lo que hay es un chicharrón muy grande? Nosotros tenemos una conversación muy fluida, nosotros tenemos digamos que una comunicación muy cercana. Yo le comento cada paso que damos acá. Recibo instrucciones de manera muy seguida de parte de él, y digamos que está enterado de todo esto y demás, ¿no? Porque además aquí nosotros administramos sociedades, algunas sociedades demasiado grandes, otras de papel, muy improductivas, hay que decirlo. Lo dije en el debate, la rentabilidad sobre el patrimonio de estas sociedades es muy baja, demasiado baja para el patrimonio que manejan. Queremos potenciarlas, y entonces en ese sentido también he recibido instrucciones. Lo que yo quiero decir como mensaje contundente es que la Sociedad de Activos Especiales va a cambiar en su misionalidad y su visión, y va a empezar a adoptar mecanismos de utilidad social para converger en los propósitos del gobierno, que son las instrucciones que me da el presidente a diario. ¿Cómo explicarle eso a un colombiano, lo que me acaba de decir? Una señora que no le entendió lo que quiso decir. Lo que le quiero decir, el doctor Daniel Sobre, no entendí. Lo que le quiero decir a esa señora es que
la Sociedad de Activos Especiales en adelante va a buscar que haya en Colombia y va a poner los activos que administra en ese servicio, de que en Colombia se reduzca la desigualdad, la pobreza y el desempleo. ¿Pero qué significa eso, Daniel? Y eso significa... La señora todavía no entiende. Y eso significa que si nosotros tenemos tierra con vocación agropecuaria que pueden poner en uso productivo comunidades campesinas y que hoy o no se usan o no aparecen o están siendo subutilizadas, pues se van a poner al servicio de esas comunidades campesinas. Que si tenemos una bodega subutilizada o sin utilizar o está siendo mal utilizada y hay una comunidad de recicladores que puede hacerla productiva y que su vocación implica que podría incluso mejorar la calidad de vida de sus familias si esa bodega se pone al servicio de ellos, pues la SAE la pondrá al servicio de ellos. Y que las sociedades que administramos nosotros van a empezar a ser más productivas, van a generar más empleo y le van a generar más ingresos tanto al país como a la Sociedad de Activos Especiales. Otro ejemplo podría ser que si hay una casa que sea que fue un narcotraficante que ya está en extinción de dominio, poder llevar allá a abuelitos, qué sé yo, de tercera edad, que necesitan un sitio cómodo para vivir y recibir una atención. Algo así también. Ese puede ser un ejemplo, y de hecho varias entidades de la nación nos solicitan a diario este tipo de predios para hacer labores sociales, en las cuales estamos totalmente dispuestos a colaborar. Pero lo que le quiero decir a la señora y a la opinión pública es que vamos a transitar de esa economía ilícita. Todos estos activos provienen de la economía ilegal. Sí, claro. De la economía ilegal. Le generaban riquezas, o incluso ni siquiera generaban riquezas, sino eran una caja fuerte de la economía ilegal. Y que vamos a hacer un tránsito en un cambio de visión, de paradigma, hacia la economía popular y hacia la economía legal. Que si antes no producían, sino eran simplemente la fachada y el espejo de la ilegalidad, ahora van a ser parte de la producción de la economía legal y popular. Y entonces está muy bien el ejemplo de la casa para los adultos mayores, pero nos gustaría más que estos activos sean productivos. Y entonces aquellas comunidades que tienen vocación productiva, pero que no tienen los medios de producción, nosotros podamos hacer una asociación entre el Estado y la economía popular. Nosotros le llamamos a eso alianzas público-populares, para que podamos generar. No creemos en los estados asistencialistas, no creemos que la gente quiera todo regalado. Creemos que podemos generar unos ecosistemas productivos en los cuales, si viene el SENA además y capacita, y si viene además el Banco Agrario y da crédito, pues podemos hacer con la gente unas sociedades en las que el Estado y ellos produzcamos riqueza. ¿Y eso va a ser cuándo? Eso ya estamos trabajando en eso. Pero una fecha, deme alguna fechita. Bueno, llevamos un mes. Sí. Usted viene en 6 meses, yo ya le tengo resultados. En 6 meses podemos estar hablando. Sí. Pues ahí está, es el presidente de la SAE, el doctor Daniel Rojas. Está recién posesionado, lleva un mes, encontró este chicharrón y este informe demoledor de la Contraloría que advierte el caos en el que se encuentra o en el que recibió esta entidad. Gracias, doctor Daniel, por esta entrevista. Hermano, muchas gracias a usted. A ustedes, sigan con más noticias en Semana Noticias.